Bueno, igual voy a tener que conectarme a internet. bueno. Para la Wi-Fi 3. Acá en realidad no hay wifi. Bueno, está FC, aquí es FC Wi-Fi. Ah, A ver, tengo por. ¿Te querés mostrar? porque lo que ¿Querés me mostrar? presentaba, me parece que era mejor presentarlo en forma interactiva de la web que no. Bueno, si le cae la conexión, está igual. En la propia presentación tengo toda la captura de pantalla. Como si estuviese haciendo. Proyector que está. Sí. Sí, claro, no lo prendí, esto que viva, si no lo prendo. Solo con la pantalla no está fuerte. Me quedó la duda porque está acoplando. Lo tiene abierto. Bueno, lo tenía en ese celular, no está abierto. Es raro, sí, es No, raro, no. es raro que haya acoplado. No. Porque Inclusive ahora le saqué la pila. no, Este es el de acá. yo no tengo su local, inclusive le silencié el WhatsApp. Capaz que la compu, de alguna manera se le activaron los dos micrófonos. La compu tiene un micrófono, Sí. El que tiene pero adentro. usa uno o usa el otro. ¿No? Ya empezamos, ya arrancamos en breve. Obviamente mi contraseña no me la acuerdo. No, como yo tengo todo ahí. Haciendo casi las 3 de la tarde, podemos. Por terminado, mejor. Qué malo que son. Ya estamos. Viste que la tecnología. Todo bien. Él no la ve, pero usted la ve maravilloso. Yo te voy a decir, si se la acuerda, bien por usted. Espectacular. Bien. Bueno, Te presento, bueno. está bien. Ramón nos va a contar un poquitito algunos temas que tenía especial interés en compartir con nosotros, y la presentación se llama ¿Cómo preservar los datos de investigación para garantizar la trazabilidad y accesibilidad? Tenía un subtítulo largo, lo hemos recortado un poquitito, pero ahora Ramón nos va a contar de qué se trata todo esto. Así que, Bueno, 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 muchas gracias a Silvia y a Daniel. Bueno, un poco lo que le quiero contar hoy es algo que entiendo que es bastante importante para todas nosotros, para todos y todas nosotros, por la sencilla razón de que es algo en el que, mal o bien, quienes trabajamos en cosas de investigación con datos, hay un tema de cómo hacer para asegurarnos de preservarlo, y por otra parte, tratar de garantizar que haya trazabilidad y, lo más importante, accesibilidad de los mismos, ¿sí? Esa es un poco la hoja de ruta, y en realidad esto, como decía el resumen, el tema es que muchas veces en la estadística aplicada lo que sucede es que trabajamos con datos primarios o secundarios. Nosotros en realidad en el instituto somos grandes consumidores de datos secundarios, sin embargo el problema creo que también está presente igual. Y entonces en el procesamiento de los datos, en realidad muchas veces es casi tan importante como los resultados que se generan. Por ejemplo, como allí aparece, ¿no? Que pueden ser presentaciones en congresos, acá esto mismo, jornada, lo que sea, documento de trabajo, o la etapa final, artículos, pero justamente donde tenemos de alguna manera esa certeza que hay trazabilidad,
de lo que hicimos es mediante un DUI, que es un identificador persistente digital, que hace que en general tenemos en los artículos de la revista, ¿verdad? Entonces, como eso no siempre se da, existen algunas alternativas, como algunos repositorios, como es el caso de OSF, que es algo así como Open Science Framework, que tiene este enlace donde uno puede, de alguna manera, depositar datos. Inclusive es un repositorio donde uno puede, si alguno de ustedes capaz que ya lo hicieron, es enviar lo que sería como el borrador de algún artículo a través de lo que es un working paper o un preprint, ¿de acuerdo? Ahora, este problema que entiendo que se presenta, creo que, ¿en qué marco se da esto? Y bueno, en proyectos de investigación, o sea que cuando estamos trabajando en nuestro proyecto de tesis de maestría, de doctorado, lo que sea, pero la pregunta del tema es los datos que allí están involucrados, ¿cómo se ven? Primera cosa, ¿son accesibles? Y hay otro problema que yo entiendo que se da y es que las y los investigadores, cuando nos referimos a los datos, nos referimos del mismo modo a los mismos, y yo creo que no, que hay ambigüedad. Y otra cosa que no es menor es de quiénes son los datos. eh, y por lo tanto entiendo que debería haber un repositorio donde alojar los datos adecuadamente curados. Que si se fijan, acá en el pie de página, tiene un nombre muy cómico, dice curado de datos. Curados en el sentido de lo que hacen de pronto los especialistas cuando curan obras de arte o lo que sea, que le dedica mucho tiempo a que eso tenga una forma. Y entonces el curado de datos va por ese lado. Y además, ¿por qué entiendo que hay que ponerse a pensar en esto? Y por qué es parte de la memoria institucional. Y por otra parte, entiendo que fomenta la ciencia abierta y la reproducibilidad. ¿Sí? Este, yo capaz que de pronto, de todos los que estamos acá, soy el más raro en el sentido de que participo mucho en actividades de investigación donde se generan... Ah, perdón. ¿Cómo es la historia? O sea que tengo que, de vuelta, compartir. Acá comparto que todo. La pantalla. Sí, sí. La pantalla Agarra cambia. esta, agarra Después esta, cambia. y después vas a la tuya, ahí va. Está. Entonces, de vuelta de todo lo que estaban afuera, voy una página para atrás y es que decía, bueno, estos son, digamos, los dos motivos por los cuales, en qué circunstancias se daban, y acá tienen todo eso, ¿no? Sí, proyecto de maestría, de dónde quieren ser los datos, ambigüedad, bla, bla, bla. Bien. Entonces, los objetivos de la charla de hoy va a ser, de algún modo, compartir esto con una lógica que está basada en lo siguiente, y es una cosa que, digamos, lo agregué ahora, pero no soy para nada especialista, pero es esto que está acá, que me pareció sumamente interesante, que se llama FAIR, que son como principios, que ahora vamos a ver qué son, pero que de alguna manera los principios que permiten trabajar con ciencia abierta y reproducible. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto del FAIR? Porque justamente una de las soluciones a donde alojar los datos, hoy en día lo tendríamos en la ANI, que hasta hace 3 meses no era una posibilidad. La ANI abrió una plataforma que se llama Redata, donde se pueden colocar no solamente datos que hayan sido generados por alguna actividad financiada por la propia ANI, sino que directamente la idea es que ahí los datos de la investigación con diferentes orígenes de financiación o lo que sea, pueda ser depositado justamente, siguiendo después una serie, digamos, de, mm, de protocolos, como hacerlo, que ahora lo vamos a tratar de ver juntos. Y la ventaja que tiene es que el depositarlos en este portal, que es de Red Data, los datos pasan a tener un identificador persistente digital, el DUI, cosa que antes no lo tenía. Es decir, antes nosotros trabajábamos y finalmente si íbamos en el flujo de trabajo al artículo, alguna revista hoy en día casi como que la mayoría tienen, porque es un sistema que hay que pagar, el DUI es como que el número casi único a nivel mundial de un artículo de una revista, ¿no? Entonces, por esto lo que se logra es tener una especie de pseudo-identidad de los datos que no están otorgados por el simple hecho de ser antes lo que antes era
un artículo en una revista, sino que ahora los datos pasan a tener en su existencia una posibilidad de tener un número que los hace traqueables totalmente, ¿sí? Bueno, entonces la idea es hoy mostrarles cómo funciona en Redata, cómo funciona a su vez en otra plataforma que le decía más temprano, que se llama OSF, ¿sí? Y que tiene la ventaja de que la diferencia grande que hay entre Redata y OSF es que Redata está pensado para poner datos y todos los metadatos, es decir, los datos que están por arriba de los datos y que identifican claramente cómo se generaron y los derivados que de allí surgieron, pero es para datos que ya de alguna manera cumplieron su ciclo, es decir, que datos que ya se usaron y ya están generados y debidamente documentados y en todo caso subidos a ese portal. Mientras tanto que el alojar datos acá serían datos como que están en un proyecto de investigación que está en curso, es decir, que son datos que pueden irse actualizando en el ciclo de vida de lo que sea el trabajo de investigación. Son como los dos grandes formatos, ¿sí? Bien, entonces, bueno, acá tienen un poco lo que son los principios FAIR, que es la sigla que allí está, que lo que de alguna manera asegura es que los datos sean encontrables, accesibles, interoperables y reusables, ¿verdad? Entonces, todos, si están interesados, de pronto pueden entrar a este portal y tienen, digamos, un protocolo, digamos, de cómo son los principios, inclusive tienen, de hecho, esto mismo desarrollado en la plataforma GitHub, donde pueden verlo digamos, con el formato como se ven las cosas actualmente en GitHub. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí tienen, no los voy a aburrir y no sé en cuánto rato vamos, pues ya que arrancamos atrasados. Básicamente acá lo que buscan es que los datos sean encontrables, ¿sí? Y bueno, para eso hay que seguir todas las etapas, es decir, el orden, ¿sí? Los datos que son asignados con un formato global y único y identificador persistente, que los datos estén adecuadamente descritos y con bastante metadata que sea rica. Los metadatos tienen que estar claramente y precisamente incluir este identificador de los datos que describen y tienen que estar indexados o registrados en una fuente que sea buscable, no sé cómo se da la traducción al español. Después, el tema de la accesibilidad, ¿sí? El protocolo que regula eso es libre, es abierto y es universalmente implementable, ¿sí? Y por lo tanto, otra cosa importante es que los metadatos siguen existiendo aún cuando los datos no estén más disponibles, ¿sí? Otra parte que sean interoperables, que es una cosa que sería importante, sabiendo que hay en el ecosistema mucha gente haciendo cosas desde muy diferentes formas de trabajar y con diferentes equipos de computación y formas de registrar los datos y la metadata que de hecho surge. Bueno, entonces lo que se me ocurría era ahora mostrarles cómo es un ejemplo de datos viviendo en Redata en la plataforma de la ANI, ¿sí? Entonces lo que se me ocurría era, en vez de hecho la presentación lo que está es una serie de capturas de pantallas que creo que puede ser más interesante si la vemos en forma interactiva, digamos, acá en lo que sería el portal del año. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad uno cuando entra acá puede buscar sus publicaciones o las publicaciones de quien sea. Entonces, para que tengan una idea, hoy en día verán que hay poca cantidad, digamos, de datos que están viviendo en Redata, solamente 43, ¿sí? Y están de alguna manera catalogados de acuerdo al año, obviamente 2024, pues cuando inicia, y en área de conocimiento. Entonces, yo lo que les quiero mostrar es algo que vengo trabajando hace tiempo, de los que tuvieron que aguantarme el sábado en la jornada de la sociedad estadística, ya se lo fumaron, pero bueno, básicamente son los datos estos que son, digamos, de ontología forense, en el que vengo trabajando hace tiempo. Entonces, estos datos, la ventaja que tienen es que como vengo trabajando con ellos hace tiempo, y como en coautoría con una cantidad de investigadores del país y de fuera del mismo, los conozco, no son datos muy grandes, y por lo tanto los conozco adecuadamente bien, en el sentido de poder, obviamente, siempre hacer una mejor descripción de lo mismo, pero nada, digamos, de alguna manera como que cuando yo me enteré que existía esta plataforma,
averigüé con la gente de la ANI, me dijeron sí, darle para adelante, y lo fui llenando, y la verdad que del otro lado tuve mucha recepción y me fueron guiando en cómo ir llenándolo, y claramente es no es toda una ciencia, pero sí hay que ser bastante ordenado en cómo ir haciéndolo. Entonces, para que tengan una idea, cuando uno ya depositó los datos, ven que es lo importante, este número que está acá es un número, un DUI, es un identificador persistente digital que es único, ¿sí? Y lo asigna la propia plataforma Redata de la ANI, ¿de acuerdo? O sea que nosotros en realidad, si somos investigadores que queremos subir esto no nos preocupamos, sino lo que tenemos que ir haciendo es subiendo, digamos, toda la metadata, y esto finalmente lo va a generar, digamos, el propio sistema una vez que se cumplió una serie de etapas, y obviamente hay fases preliminares y hay una especie de intercambio permanente con la gente de la ANI hasta que al final consideran que los datos llegaron con un nivel mínimo de descripción de los mismos que pueden ser publicados. O sea, mientras tanto, digamos, los usuarios de la ANI con su clave pueden verlos, pero no son visibles para el resto de la gente que no accede a los mismos, ¿de acuerdo? Entonces, uno puede, digamos, estos datos que están acá, acá ven que uno puede asignarle áreas del conocimiento. De hecho, digamos, voy a poner acá en modo edición los metadatos, y uno acá lo que puede hacer es ir poniendo cuál es la descripción que mejor presenta a los datos, ¿sí? Y después hay que poner autores, y la ventaja es que uno puede ponerle diferentes identificadores con los cuales cada uno de los autores está debidamente identificado, ¿sí? Yo en ese caso opté porque todos los que estábamos allí, hacerlo a través del ORCID, que entiendo que es un muy buen identificador. Y después básicamente una descripción de qué van los datos, la fecha en la que se empezaron de alguna manera por primera vez a ser visibles, y acá uno puede, de este combo que está acá, elegir diferentes cosas. Bueno, nosotros tenemos obviamente la maldición de ser siempre los hijos pobres de las ciencias matemáticas. Cosa que discrepo, pero bueno, es como la ANI de alguna manera ve a la estadística. Y bueno, nada, ahí tienen de pronto, que es una cosa que es interesante, es un muy buen ejercicio, es que los términos clave que van a estar asociados a la tabla de datos son términos que tienen que estar controlados. Es decir, que a veces pasa que muchas veces cuando uno manda un artículo o hace un trabajo, lo que sea, de alguna manera redacta y pone términos que tienen que explicar el tema, pero a uno entiende que son lo suficientemente eh, claros, pero lo importante es que eso siga una lógica, y es que entre lo que se llama estar dentro de un vocabulario controlado. Y para eso hay diferentes fuentes de datos que permiten, digamos, que esos términos que describen algunos de los datos que están metidos ahí, de alguna manera fueron validados por la gente de la ciencia de la información, o sea, la gente de biblioteca y eso, que se toman el trabajo de ponerse de acuerdo, que hay una cantidad de términos que uno entiende que son importantes, pero no son lo suficientemente claros, y por lo tanto tienen que estar validados. Entonces uno tiene que decir, bueno, esto que está acá es un término que está en un vocabulario que está controlado, y acá está la URL de donde fue sacado, ¿sí? Y no tiene por qué siempre ser la misma. Por ejemplo, acá tienen esto que está acá, que fue sacado de esta fuente, esto que está acá, que es MESH, que es básicamente como la forma que tiene la gente del área de salud, que es el acrónimo de Medical Subject Heading. Es decir, cuando uno hace búsqueda de artículos de cualquier tema, pone la búsqueda, y básicamente los términos están recogidos en esto que está acá, que es el MESH, ¿de acuerdo? Después, uno puede poner, que creo que es importante, y entonces uno va hacia atrás. Entonces, esta es la razón por la cual hay que cambiar a veces de español a inglés. No, Es decir, por ejemplo, odontología o antropología forense. sí. El tema es que podríamos consultarlo con la gente de biblioteca, pero debería haber una versión en diferentes idiomas del vocabulario que esté controlado. O sea, el que esté controlado, creo que no está tanto por el tema de que esté en qué idioma está, sino que directamente en el idioma que esté haya sido identificado y de alguna manera haya sido validado y no sea cualquier cosa, ¿tá? Otra cosa que es importante es que esto permite, sobre todo dado que estamos
arrancando bastante reciente en el tiempo, ir hacia atrás y de alguna manera relacionar estos datos con qué publicaciones tienen que ver. Entonces acá directamente uno pone la cita en diferentes formatos, uno le dice, bueno, esto es una cita que tiene esta forma que está acá, que pertenece a un artículo con este número ISSN, esta revista, ¿sí? Y así uno puede de alguna manera, en este sistema de traqueo, los datos tienen como varios enlaces con diferentes productos de investigación que de alguna manera son posteriores en el tiempo. Sin embargo, esto que estamos haciendo con los datos es como más nuevo, es decir, porque recién ahora estamos haciendo que los datos estén visibles. Que obviamente es una cosa que depende de que haya voluntad de que los datos estén visibles de parte del equipo de investigación. ¿Sí? Y bueno, voy a cancelar para no hacer lío. Después uno puede, de alguna manera, acá acceder al conjunto de datos, digamos, descargándolo. Le voy a mostrar acá, básicamente, estas 4 lengüetas que tienen. Acá está, por ejemplo, el formato de los datos está en una planilla electrónica, formato OpenOffice, que tiene, y acá dice, digamos, cuáles son las variables que allí tiene, una especie de diccionario, y los metadatos que uno puede también. Y la ventaja que tiene es que una vez que los datos están públicos, uno puede ir enriqueciendo los metadatos a medida que transcurre el tiempo, ¿sí? Entonces, uno puede, por ejemplo, poner todas las publicaciones que estaban de alguna manera vinculadas, inclusive algo que considera que puede haber más metadatos de tipo geoespaciales, que muchas veces están metidos en los datos y a veces son difíciles, digamos, inclusive de cómo resumirlos, y entonces hay que ponerse a estudiar para ver cómo se hace eso, ¿sí? La otra cosa que es importante es bajo qué licencia esos datos están, digamos, puestos a disposición. Y esto que está acá, que creo que es importante, es que hay como diferentes versiones. Entonces, si ustedes se fijan, ven la fecha, el 20 de septiembre, fue cuando aparece la primera versión publicada y después va teniendo como una especie de traqueo de cuáles son las diferencias que hay a medida que uno entra, edita y cambia y agrega cosas. ¿De acuerdo? Bueno, y eso es un poco lo que le quería mostrar sobre cómo es ese asunto de tener datos que uno entiende que deberían ser visibles y ponerlos a disposición para que diferente gente pueda usarlos y hacer un mejor, tal vez, mejor uso que uno hizo del mismo, porque yo entiendo que es parte de la ciencia abierta y claramente si hay otra gente que está queriendo hacer cosas, lo va a hacer de pronto con una lógica diferente y yo creo que salimos todos ganando. Un poco la premisa que yo entiendo que está detrás de esto. ¿Sí? Bueno, creo que ahí no tengo más nada para mostrarles. De hecho, acá pueden enviar revisión. Y una cosa que es importante es que esto que está acá tiene, digamos, una especie de sistema automático que permite ver bueno, cómo citarlo y a su vez, o cuántas veces fue citado ese juego de datos, cuántas veces fue descargado y cuántas veces fue visualizado. ¿Sí? O sea que de pronto acá es cuántas veces la gente entró acá, sin embargo, lo viró, no le interesó y no lo descargó. ¿De acuerdo? Bueno, creo que con eso más o menos les conté un poco cómo es la historia esta de tener los datos viviendo en esta parte, digamos, de Internet. Entonces, ahora lo que voy a hacer es volver a la presentación. Y por acá, básicamente, lo que estaba eran toda una cantidad de captura de pantalla, por si no da internet. Y la otra cosa que quería mostrarles era, bueno, cómo hacer cuando uno de pronto tiene datos, pero como yo decía hoy al principio, no están lo suficientemente trabajados, o mejor dicho, están en pleno proceso y uno quiere, sin embargo, de alguna manera, darlos a conocer de que los datos están en pleno proceso y la ventaja que tiene esta plataforma OSF es que está pensado como un sistema que pueda acompañar el ciclo de vida del proyecto de investigación. A diferencia del otro, que es una plataforma para poner datos, esto en realidad es una plataforma para poner proyectos.
Y los proyectos tienen datos, tienen publicaciones, tienen código computacional, tienen una cantidad de cosas, ¿sí? Entonces, lo que voy a intentar hacer es mostrarles, espero, cómo queda. Acá dejo compartir y voy a intentar acá abrir la otra pestaña y loguearme a esto que es el OSF. Yo creo que es. Ahí va. Ahora tengo que. La ventaja que tiene, ven que, o si quieren podemos ir hacia atrás, esta plataforma, vieron que cuando uno dice que quiere entrar a la misma, sí, perdón. Si se fijan, cuando al ponerme yo en esta plataforma, bueno, me pide que yo me autentique para poder ver los proyectos que ahí están de alguna manera alojados. Y uno se puede loguear de diferentes maneras. O sea, si hubiera, digamos, una disposición de que todos en la facultad tenemos que usar esta plataforma, tendríamos una cuenta que es institucional, puedo tener una cuenta personal, o directamente yo habitualmente suelo loguearme a través del ORCID, porque entiendo que es un identificador que como que de alguna manera linkea las diferentes cosas. ¿Está? Bueno, téngame paciencia porque yo habitualmente cuando trabajo tengo todo, lo cual es un penal tener todo con las contraseñas ahí. Pero bueno, es como suelo trabajar. Y déjenme ver ahora donde tengo atrás, no tengo la contraseña de OSF. Espero que me deje entrar. No, me dice que no. O sea que vivir acá, ¿no? Ah, no. Bueno, se ve que no le está gustando la contraseña, o la contraseña de metraje no es eh, la que preciso. Entonces lo que voy a hacer es pasarme a la presentación, lamento, porque creo que de forma interactiva era un poco más lindo. Bueno, ahí tienen como uno se autentica, no sé si se ve. Ah, básicamente, bueno, en realidad ven que acá hay una cantidad de nombres, cada uno de estos es un proyecto que está alojado en esa plataforma. Y la ventaja que tiene cada uno de esos proyectos es que tiene como diferentes partes donde uno va justamente manteniendo todo lo que de alguna manera está vinculado al proyecto de investigación en su ciclo de vida, en particular los datos, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, acá tomé como ejemplo algo que yo estoy haciendo hace un tiempo con Joaquín, que son revisión de métodos de evaluación económica en salud. Entonces, no sé si se ve, pero uno puede de alguna manera poner básicamente algo más grande de lo que es en sí el proyecto. Y no sé si logran ver que acá aparece un DUI. Bueno, esta es otra novedad y es que justamente esta plataforma lo que permite es otorgar un DUI al proyecto de investigación, lo cual lo hace traqueable. Es decir, uno puede decir, estoy trabajando sobre esto de pronto en una jornada y uno puede poner de pronto el número de DUI para que la gente que si le interesa pueda acceder, si uno lo hace público, y ver todo el proyecto o la parte del proyecto que uno le interesa que sea visible. ¿Ah? En particular, digo, eso es bastante más grande, yo lo que hice fue partirlo en varias pantallas, entonces acá, por ejemplo, lo que tiene es todo lo que está vinculado con el código computacional. Entonces, una ventaja que tiene es que uno puede hacer lo siguiente, o el código computacional, o uno lo pone, lo aloja en la propia plataforma, o si se fijan, ven que ahí dice GitLab, esto lo que hace directamente es referencia a un código que no está en la plataforma esta, sino que está en otra plataforma en la que venimos trabajando hace tiempo en GitLab,
y ahora les muestro cómo hay como diferentes servicios que uno puede asociar desde OCF para interactuar con el mundo externo. Por ejemplo, Dropbox o cosas por el estilo, ¿sí? Otra cosa que tiene bueno es que el mismo proyecto tiene, obviamente, digamos, de alguna manera, autores, y ese proyecto tiene una forma de ser citada, ¿sí? Y acá inclusive uno puede poner diferentes términos, o lo que se llama etiquetas, que de alguna manera identifican de qué va el proyecto. Obviamente, esto que está acá no está pasado por el control ese de lo que yo decía que sí se pasa para Red Data, que es que el vocabulario esté controlado. O sea, es un buen ejercicio de decir, bueno, a ver, veamos si esto que está acá, que yo entiendo que es algo que tiene que ver con el tema, realmente existe en el vocabulario que está controlado por la gente de las diferentes bibliotecas. Ahí ven, tiene diferentes servicios que uno puede asociarles: Amazon, Bitbucket, que es otro repositorio con control de cambio, Box, Dataverse, Dropbox, y así lo que quieran. ¿Sí? Y bueno, básicamente después de esta mini presentación, la pregunta es, bueno, como acá dice, ¿no? ¿Por dónde seguir? Y bueno, yo creo que es, pasó de que una falta de conocimiento, sería como tomar como rutina y poder publicar los datos en alguna de esas plataformas. Es decir, eso es un poco una reflexión hacia nosotros, por lo pronto, integrantes del IESTA, ¿sí? Las otras cosas es hacer taller de capacitación con la ANI. De hecho, les comento que la semana pasada, esas cosas raras que tiene, que inclusive cuando Silvia de ahí me ofrecieron de dar esta charla, yo realmente tiré esta idea sin saber que, ya hace un tiempo, sin saber que la semana pasada íbamos a tener una invitación de parte de la ANI, donde nos juntamos con la gente de la ANI de Redata que está encargado de esto. Y nos explicaron un poco cuál era su intención, y su intención es justamente hacer un ciclo de capacitación, y entonces lo que van a hacer es tomar un par de juegos de datos que estén lo suficientemente como manchados, en el sentido de que hayan de pronto pasado por esas cosas, para usarlo como modelo, y después aquellos y aquellas que quieran participar, justamente tener como insumo eso, de un ejemplo, digamos, para poder trabajar con la gente de Red Hat, también digo, ¿está? Obviamente, esto no lo podemos hacer sin la gente de biblioteca de facultad, ¿está? Y una cosa que faltó decir, que la gente de la ANI, cuando nosotros nos reunimos, tuvimos cerca de una hora de reunión, en realidad están trabajando, porque ya tienen experiencia en cosas de estas, con gente de digamos, gentes documentalistas o gente de biblioteca de la facultad de la Universidad de Rosario, ¿era, no, Marco? Está. Y bueno, ahí justo en esa reunión coincidimos Manuel Podetti, que es el punto focal en la ANI, que era un docente de ciencias sociales que ahora estaba trabajando desde hace tiempo en la ANI, dos o tres muchachas que eran de la Universidad Nacional de Rosario, dos documentalistas y una licenciada en estadística, lo cual lo hace bastante interesante. Y no me acuerdo, eran 3 o 4, ¿no?, que estaban en esa reunión, aparte de nosotros, ¿no? Está. Sí. Claro, perfecto. Y obviamente Rita y Cecilia por biblioteca acá de Ciencias Económicas. Entonces, bueno, la idea que damos con preparar de acá es la idea de esta gente de Red Data de la ANI, es de acá a fin de año hacer algún taller. Por lo tanto, deberíamos pisar el acelerador sobre decidir sobre qué juego de datos de pronto trabajar. Una cosa que se nos ocurrió fue de pronto usar esos que trabajamos con, obviamente está abierto, ¿no?, para que aquellos que tengan datos que entiendan que pueden usarse, pero la idea es usar juegos de datos. Entonces nosotros empezamos de pronto con Marco, capaz que usar eso que estuvimos trabajando hace un tiempo, que tiene que ver con la fibrilación auricular, todo ese video que ustedes se fuman al entrar a facultad. Eso fue una posibilidad. La otra era también por el tipo de datos, que es bien diferente, lo que usó Silvia en su trabajo de, de tesis de maestría, porque una cosa que le resultó muy interesante a la gente de Argentina, cuando le contamos un poco dentro de los posibles juegos de datos, les interesaba también qué era el contexto que había detrás de los mismos. Entonces, cuando le contamos que fueron datos que se generaron, más allá de la parte estadística, que obviamente era el interés nuestro, en el contexto en el que se generaron, de ser datos que eran de los
adultos mayores del plan Invirapitá, y algo que de pronto la gente de Argentina no conocía, lo cual encontraron que tienen un valor, llamémosle desde el punto de vista social, bastante relevante, o lo que de pronto planteaba Silvia, que es ese asunto de tener datos que genera el Banco Central con esa lógica de que saca fotos y después se actualiza, pero las fotos nunca quedan guardadas. Entonces, la ventaja que tiene ella u otros investigadores que hacen lo mismo es como que van guardando los datos y las correcciones a lo mismo, de pronto tienen claramente mucho mejor visión del fenómeno que tiene de pronto el Banco Central, que podría hacerlo si intenta reprocesarlo, pero no le interesa, y por lo tanto lo que tiene es, llega la fecha, y cuando tiene capacidad, digamos, de actualizar datos, no sé, del PBI o lo que sea, lo actualizan y se acabó la historia. Y nada, la idea también es, de esta lógica de seguir creciendo, evaluar, de usar otras plataformas como son Zenodo, y ahí yo entiendo que deberíamos hablar con la gente de ciencias sociales, porque por lo que yo logré ver, no recuerdo ahora el nombre del portal que crearon, ¿cómo se llama? Un muchacho que trabaja Smith, tiene un nombre, ¿eh? Nicolás Smith, sí, pero hay un portal que está muy bueno que crearon. Ahí va, perfecto. UMAD, esa unidad, perfecto. Y entonces, en realidad, si uno entra ahí, la cuestión es que la gente de ciencias sociales, con muy buen tino, hicieron una cosa que es como poner una estructura en diferentes capas donde tienen datos que no los generan ellos, sino que son datos de fuente secundaria, como de alguna manera linkear cosas que existen en todos los datos que son abiertos. Y después muchas cosas que tienen que ver con datos que ellos así son más propios de investigaciones particulares y que ellos también ya lo habían alojado en esta plataforma que se llama Zenodo, que es una lógica similar al OCF, y donde uno puede también poner todo tipo de cosas. De hecho, y también tiene la ventaja que Zenodo, que es una plataforma que está pensada donde tener el sistema de traqueo. Entonces lo que puede pasar inclusive es que haya un artículo que de pronto resulta que en su fase de vida, antes de llegar a ver la luz, como fue aceptado, de pronto tuvo en un estadio de preprint, o sobre todo la gente más del área de matemática que suelen, o mismo Marco, inclusive he visto que ha hecho, de pronto tener algo que está casi a punto de ser un artículo que lo pone en una plataforma que se llama Archive, o sea, Archive, ¿no? Y que después tiene un número, pero después ese número se va a llevar bien con el otro número que le otorga la revista. Entonces no tienen problema. Lo único que piden ellos es que haya, de alguna manera, transparencia de decir, bueno, esto que está acá, en algún momento tuvo un número, que es y entonces un mismo producto puede tener hasta varios identificadores que no colapsan entre sí, porque la idea es que justamente cuando uno va transcurriendo el ciclo de vida, vaya advirtiendo cómo pasó desde lo más preliminar hasta lo definitivo, que era hasta hace poco tiempo solamente los artículos. Y cierro, ya no, para no aburrir más, que la ventaja que tiene este asunto de poner los datos bajo este formato y darle de alguna manera visibilidad a los mismos, es que también nos da ventaja comparativa con aquellos que están a punto de mandar artículos a revistas. Suele pasar que muchas veces hoy cada vez más las revistas, cuando uno manda, pregunta, bueno, usted, fulanito, fulanita, ¿está dispuesta al artículo que acaba de enviar a darme los datos y el código funcional con los que esté con estos resultados? Y eso les puedo decir que claramente no es sinónimo que va a ser aceptado, pero claramente, digamos, lo pone como diferentes bandejas de entrada. O sea, si uno va por los datos que están puestos en el formato convencional, uno puede tener suerte de convencer al chief editor de si el artículo es bueno o malo. Pero es mucho más fácil poder acceder a publicaciones donde uno se somete a los pares evaluadores, pero no solamente en términos de resultados, sino en términos, digamos, de los propios datos y cómo fueron hechos, ¿sí? Así que bueno, nada, era eso. Gracias. Acá tengo que dejar de compartir y qué más tengo que hacer. No dejes de compartir. Ah, ¿no? Bueno, Ahí, bien. está. ¿Alguien quiere hacer una pregunta?
Vamos por la presentación. Primero, en mi experiencia, portal Redata, solo los usuarios que tienen su usuario ANI pueden No, no. entrar. No, cualquiera, justamente. De hecho, yo supongo que la lógica, lo podemos averiguar, no lo averigué. Capaz que por el simple hecho de inercial de que ya tener usuario de la ANI, no me puse a averiguar eso, pero yo supongo que si están dispuestos, de hecho, están queriendo recoger todo lo que se hace a nivel de investigación. Ya vemos que la ANI, en línea, donde se genere, el Clemente Estable, donde se genere conocimiento, yo me imagino, digamos, que del mismo modo que uno para poder entrar al portal Timbó con el número de cédula entra, yo me imagino que debe de ser, habrá que seguir un protocolo de cómo uno genera la cuenta, pero nada más, yo supongo que se puede. No, para entrar, por lo que entendí, Ujú. sí, pero para subir y para ser editor, para eso sí necesitas un usuario, pero para visualizarlo. No, eso sí, para visualizar la idea es que lo puedas ver apagado, pero si entendí la pregunta, Para subir sí, necesitas pero yo creo que no va a haber más problema que decir, me quiero crear una cuenta y del mismo modo que uno quiere tener ese DNU y sí, está, te la haces y ya está. La historia cualquier usuario, yo tengo celular, entonces cualquiera que tenga Sí. celular puede acceder a subir datos y hacer la edición. Lo único que hay que hacer es, de pronto, yo ahí después lo pongo, hay el manualcito que tiene el propio Redata, dice cuáles son los pasos a seguir. Entonces, como lo que yo decía, es mientras estás subiendo, lo que tenés es un archivo que lo ves vos en el modo edición y lo ve del otro lado la gente de la ANI. Y cuando llega un momento que dicen, bueno, está pronto, te levantan la llave y te dejan que sea visible. Mientras tanto, vos podés seguir subiendo y eso mientras no entiende que tenga como un mínimo, digamos, de metadata los datos, vos seguís subiendo y no está visible. O sea que de hecho, en realidad, si tenés ganas, ya tenés un dato, puedes empezar hoy mismo a subir. ¿Tiene algún tipo de límite de espacio o puede ser cualquier cosa? No me dijeron nada. Me imagino que si querés poner muchas imágenes con 350 megas cada una, supongo que te pondrán algún. Eso es una voz de Sí, yo lo que vi, por ejemplo, de tu economía. Pero, por ejemplo, que puedes preguntarle, porque yo tengo idea que Rodrigo Seni, si se fijan, tiene subido un juego de datos, inclusive con una aplicación Shiny, entonces capaz que sería bueno. El tiempo ustedes lo escuché en la radio hablando justamente de eso. No recuerdo ahora exactamente sobre qué era, pero o sea, ya tenés a quién preguntarle. Ahí va, en la copa estatal, perfecto. Entonces, en realidad, nada, no tengo idea del volumen que tiene, pero obviamente te pondrán algún límite, pero no sé cuál es, no te sé la ciencia cierta. En realidad, yo les diría que estamos con la mejor etapa, de pronto no es la mejor etapa por ser noviembre, que mañana es fin de año, pero básicamente por lo que dice la gente talani, están súper ávidos de, de que nosotros subamos. Igual tienen como algunas restricciones, no sé cómo será. Sí, hay restricciones después con el. Esto que decía, me parece que estaría bueno, igual lo puedo hacer por ahí o por otro lado, de las filas, pero la base de datos en tiempo real que yo estoy usando, estaría bueno que quede disponible para otra gente. Y para que la puedan usar, y no, me la pueden pedir, pero no todo el mundo sabe que la tiene. Entonces ellos se preguntaron. Sí, yo entiendo que no había problema por la sencilla razón de que los datos que vos tenés es un dato que genera un valor agregado para la sencilla razón de que tenés datos que no existen en ninguna parte, sino que son una colección de datos que se prendieron y se apagaron, y por lo tanto, para que puedan estar, habría que reconstruir la historia. Entonces, son datos públicos. Igual va a salir algún tema legal. A esto me refiero de que te pueden preguntar cosas. Yo supongo que no, porque son datos públicos, siempre fueron públicos, la fuente primaria necesitaría. La diferencia es quién construyó la base de datos en tiempo real que solo conservamos. Sí. Pero, ¿Cómo le doy la palabra? Yo soy una bestia. Dale, Lucía. ¿Me escuchás? Sí. ¿Me escuchan? No, solo quería comentar porque estaba preguntando Ale, mientras vos hablabas, yo me registré en la página de Redata, solo pones iniciar o registrarte y te registrás. Ya está. ¿Ya tiene carnet? Sí, ahí está. ¿Vos que acabas de comprar auto? ¿Te salías fin de semana a platicar? Bueno, ya tenés carnet para salir a romper la red con datos. ¿Ah?
Pero yo entiendo, digamos, que, por ejemplo, pensando en lo que el otro día se presentó en las diferentes charlas ¿no? Gracias, Lucía, de la charla de la SUE, ¿no? Por ejemplo, obviamente lo que presentaba Natalia es imposible por el volumen y el flujo de trabajo que implica. Yo la felicito por la cantidad de gente con la que se puso de acuerdo. Pero, por ejemplo, lo que presentaba Nacho, que eran, no tengo, o mismo lo que hizo Marco, ¿no? Con esas 180 y pico observaciones que tenía, digamos, de la temperatura con marca horaria, temperatura no, la energía que generaba el sistema de los parques solares, ¿no? Entonces, yo en realidad, lo que quedamos en realidad el otro día, después de la charla, fue hacer como una especie de consulta entre todos nosotros de Diesta, quienes tienen datos para subir, y yo me animo a darles una mano para ayudarlos pues yo creo que está bueno. Y de vuelta, vuelvo a generar, es decir, que genera algo que es algo que la pérdida de memoria institucional. Acá de pronto no se vive tanto porque somos muy consumidores de datos que no los generamos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? En general sucede eso. Pero yo justamente como vengo trabajando con gente que se pasa generando datos en el área de la salud, es terrible cómo generan y solamente en la zanahoria que es hacer eso, el paper y se termina la historia. Y detrás de eso hay años de trabajo, pacientes que dieron sus datos, y yo creo que eso me parece que está bueno sistematizarlo. Y además, por ejemplo, cuando uno quiere dar un ejemplo de clase, tenés que ir a repositorios que son gringos, no Kaggle o así, en cantidad, cuando podemos perfectamente ir construyéndolo desde la academia, o sea, sea la universidad o sea cualquier otro lugar, ¿no? Una pregunta. Vos nombrabas a la Facultad de Ciencias Sociales y este nodo, que no conozco Sí. qué es, ¿no? Pero la Facultad de Ciencias Sociales durante mucho tiempo tuvo disponible, yo ahora hace tiempo que no lo exploro, pero tenía disponible justamente una base de datos que tenía como dos periodos, ¿no? Una asociada a lo que es el equipo y el área de historia económica, entonces Sí. tenía datos de 1850 hasta 1950, poner una cosa así, o un poquito más, y después había otra base de datos que era como más actualizada, que era 1960 en adelante, ya sea de datos económicos o sociales, siempre estuvo disponible. Capaz que lo que vos contás es que ahora Hubo un organizamos cambio, de otra justamente, manera. hubo un cambio que justamente antes cuando uno quiere datos en ciencias sociales, está el famoso banco de datos, que Sí, era, sí, bueno, está. sí, Ahora eso, sí. los tipos migraron, hicieron una cáscara, interfase gráfica, que tiene como diferentes capas, y donde justamente conviven esos datos que generan ellos, pero a su vez se tomó el trabajo, por ejemplo, de anexar cosas que son a nivel datos de la intendencia, no el volumen, pero datos como muy resumidos, pero que perfectamente el usuario o la usuaria puede navegar por ahí y enterarse de cosas que tienen que ver con lo que es una muestra, o sea, lo que es un índice, cosas por el estilo. Como que tiene que ver más de la divulgación de los datos y lo que de allí se generan. Está muy bueno, los invito a visitarlo. De hecho, con esa lógica me acuerdo que, me acuerdo de las últimas cosas que yo hablé con Carolina Suaga antes de fallecer, era que me parecía que estaba bueno que ellos hicieran una especie como de observatorio de algo que vienen, y de hecho, por suerte se transformó en realidad. Están haciendo desde hace un buen tiempo un observatorio sobre lo que es lo está trabajando, como es la sostenibilidad. Exactamente. Y hoy en día el Departamento de Ciencias de Contabilidad Tributaria tiene la mayor base de datos en términos de lo que es las empresas, de los reportes de sostenibilidad que tienen que hacer. ¿Y eso lo tienen Y disponible? eso lo tienen disponible. De hecho está trabajando, Cindy y Antonio están trabajando para hacer una interfase gráfica con la gente de contabilidad, y de hecho ya lo pusieron en Red Hat. La interfaz ya está. Lo que estamos haciendo ahora es subir los datos y ya. Pero se va a quedar ahora. Porque Entonces, empezás como que a subir y como que te empezás a intercambiar de qué cosas cambiar, que determinados parámetros que tener que subir, pero no estamos haciendo. Obviamente trabajaba en la base de datos antes de que las noticias y demás. No, más o menos, pero sí, después tenés que tener un mail para que puedas ver qué es lo que hay, y algunas cositas más son sencillas, pero nosotros sí estamos con Antonio subiendo eso. Bueno. así que bueno, nada, de vuelta reiterar el compromiso de que quienes entienden que tienen datos, que
que si en el contexto en el que se generaron no deberían morir en la computadora o en el cajón donde están, yo me comprometo a darles una mano a subirlos, porque creo que es parte del patrimonio del instituto. Vos hablaste de reproducibilidad. Sí, Para eso precisar los datos Y la metodología. y bueno, y más que la metodología, qué software y qué versión del software usás, sí. Claro. ¿no? Bueno, eso que creo que uno va aprendiendo, entonces justamente si en el código computacional voy a decir, estoy usando la versión 4.1.dlr con esta librería que tiene esta versión, es acostumbrarse. Yo creo que ahí hay que ver todas las cosas que maneja Natalia en su curso de ciencia, ¿cómo se llama el curso que da Natalia? Ciencia de datos. De alguna manera, eso como que enseña cómo hacerlo y creo que hay que tomarlo como una práctica digamos, de buena elaboración. Obviamente, cuanto más atrás vayamos en el tiempo, menos chance hay de hacer CSI sobre esto porque es casi imposible. Pero bueno, el laburo hay que arrancar. Entonces me parece que por lo pronto, con que haya datos y no tengas el código de reproducción, no importa. Me parece que hay con la suficiente diversidad de mostrar cosas en las que hemos trabajado y que no nos hemos propuesto divulgarlo. Y yo creo que ahora tenemos como una forma bastante amigable y que creo que vale la pena hacerlo, nada más. Bueno, muchas gracias. Ahora sí le pongo pausar, ¿no? Voy a detener. No, terminar ¿Así? terminar la, supongo que sí.